Ok. Bueno, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos porque nos reúnes esta noche de diferentes lugares del mundo para hablar de ti. Lo más importante de todo esto que vamos a hablar es que estamos enfocados en hacer tu voluntad. Ayúdanos, danos un corazón humilde, sencillo, que pueda entender, que pueda obedecer en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la crisis que tenían unos discípulos acerca de la oración. Y dijimos, para recapitular, que esos discípulos eran judíos y que al ser judíos obviamente tenían que tener un conocimiento de la oración, pero aún así le dicen al Señor que los enseñe a orar, lo que significa que con esa petición están diciendo que lo que tienen, lo que saben, no les funciona. Es muy importante que entendamos esto. Hace 2000 años, un grupo de judíos se acercó a Jesucristo y le dijo, enséñanos a orar. Esos judíos que se acercaron eran herederos de Abraham, herederos de la promesa, hombres que conocían la ley, los profetas, es decir, un pueblo escogido por Dios para alumbrar a la humanidad, que tiene una liturgia, que tiene una tradición y que tiene una forma de hacer las cosas. Sin embargo, cuando ven a Jesús orando se dan cuenta de que ellos no saben orar. Tomemos en cuenta que el tener conocimiento de las cosas, el tener un conocimiento litúrgico, teológico, tradicional, no necesariamente ayuda a una gente a tener una comunión con Dios. Cuando usted estudia, por ejemplo, el final de los 4 evangelios y se da cuenta de lo que hicieron, oigan bien, de lo que hicieron esos líderes con Jesús, uno dice, wow. Y como una persona que era líder, que eran escribas, que eran eruditos de la palabra de Dios, que eran los pastores de la nación, ¿cómo pudieron mentir? ¿Cómo pudieron engañar? ¿Cómo pudieron calumniar? O sea, ¿cómo pudieron hacer todo eso contra Jesús? Pero lo hacían de una manera olímpica, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías y decidieron sacarlo del camino. Pero para sacarlo del camino tuvieron que pecar muchas veces. Estoy diciendo esto para que se den cuenta de lo que significa la religión sin relación. Estos hombres que se acercan a Jesús le dicen, enséñanos a orar, y el Señor decide que los va a enseñar. Y lo primero que hace el Señor Jesucristo es obviar absolutamente todas las formas tradicionales, externas, culturales, religiosas, litúrgicas de la oración, que es donde nosotros generalmente fallamos porque le ponemos mucha importancia, le damos mucha importancia a eso. Y es importante que sepamos que para Dios eso no tiene importancia. No es importante para Dios si usted está arrodillado, o si está sentado, está parado, está caminando mientras ora. Eso no es importante para Dios. Porque lo que es importante para Dios no es su postura física, sino la condición del corazón. Por eso el Señor dijo, cuando ores no seas como los hipócritas. O sea, los hipócritas pueden estar arrodillados, brincando, saltando, lo que sea, y no funciona, no les sirve. ¿Por qué? Porque la condición del corazón hace que utilicen la oración, que es una categoría que tiene buena fama, para ganar un favor inmerecido de la gente. La otra cosa que el Señor les dice, a ver si se recuerdan, que dije que era la más importante. El Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y tu Padre que ora en secreto te recompensará. Y dije que esa expresión de Jesucristo en su enseñanza refleja quizás lo más importante que Cristo dijo de la oración,
porque establece una diferencia entre orar y tener vida de oración. No me voy a cansar nunca de repetir esto, porque es la falla básica que hace años veo en la iglesia, en diferentes lugares. La iglesia no sabe orar. El liderazgo evangélico tiene que preocuparse por enseñar a la iglesia a orar, por enseñar a las personas a orar. Y cuando hablamos de enseñar a orar, no estamos diciendo que párate, que repite esto, que repite, que pon esto primero, que pon esto después. Ese no es el problema. El problema es que aprendamos a diferenciar nuestras oraciones utilitarias de nuestra vida de oración. Hagan un ejercicio y pónganse a escuchar cuando la gente está dando testimonio de la oración. Bueno, yo oré por mi mamá que se estaba muriendo y el Señor la salvó. Yo oré por mi tío que estaba preso y lo soltaron. Yo oré por un enfermo y se sanó. Y yo no tenía trabajo y el Señor me dio trabajo. O sea, todos los agradecimientos o casi todos los agradecimientos que usted oye de la gente hablar de oración son agradecimientos palancas de cosas que el Señor hace por nosotros, pero que el Señor también las puede hacer por cualquier persona que no sea cristiana. Muy difícilmente, escuche bien, muy difícilmente usted va a escuchar que alguien diga, le doy gracias al Señor porque he estado buscando su presencia, he estado tomando tiempos de oración y el Señor ha quebrantado mi corazón y me ha transformado. Yo no oigo eso de la gente. Yo no oigo eso. Yo lo que oigo es, te doy gracias porque me diste, porque me resolviste, porque me quebraste, porque me sanaste. Entonces, eso hay que resolverlo. Porque cuando Cristo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, obviamente no está hablando de peticiones utilitarias, sino está hablando de encuentro, de encuentro. Cuando hablamos de encuentro, no estamos hablando de cosas superficiales. Estamos hablando de gente que tiene un propósito y gente que tiene una meta. Los encuentros con Dios no son cosas que se resuelven de un día para otro. De un día para otro usted puede resolver, bueno, que se le quemó la nevera y usted no tiene plata y el Señor le dice, usted le pide, Señor, necesito plata para comprar una nevera y el Señor se la da. Eso es otra cosa. Pero los encuentros con Dios son procesales, son procesos. Son momentos que uno empieza a venir a la presencia de Dios para cambiar y para ser transformado. Entonces, esos procesos requieren de disciplina. Esa disciplina indica que hay que separar tiempo, que hay que entender que la oración tiene una cantidad de enemigos, que el enemigo principal de la oración se llama Satanás, que Satanás ataca directamente la oración porque a él le molesta la oración, porque la oración hace retroceder su reino. Y si usted se pone a orar por una necesidad, el diablo no lo molesta por eso, pero si usted se pone a orar, a buscar al Señor en intimidad, Satanás trata de que usted se pare de allí, porque cuando usted está en la presencia del Señor, usted está en un proceso de transformación. ¿Ok? Entonces, por eso Cristo establece allí, mas tú cuando ores entra en tu aposento, y eso significa que hay un nivel de la oración que requiere de intimidad, que nadie nos está controlando, que no tenemos que portarnos bonito, que no tenemos que hablar bonito, que no tenemos que maquillar sentimientos, que no tenemos que poner la voz del locutor, ni poner cara de santo, ni nada de eso, porque el Señor no se come nada de esas cosas. El Señor lo único que está viendo es tu corazón, y por eso rechazó la oración del fariseo y aceptó la oración del publicano, porque a pesar de que el publicano era un bandido, fue con sinceridad a buscar al Señor y el Señor lo transformó. La tercera cosa que el Señor dice es, y orando, estoy hablando de Mateo 6:7, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Tres cosas. Número uno, no sea como los hipócritas. Número dos, saca tiempo para estar conmigo en mi presencia. Y número tres, y orando, no uses vanas repeticiones. Esto es bien interesante porque esto contesta a la pregunta de millones de personas.
¿Qué es lo que yo tengo que decir? Ay, pastor, es que yo no sé, mire, yo me pongo a orar, yo no sé ni qué le voy a decir al Señor. Y se angustian por eso, porque creen, alguien les ha enseñado o han supuesto que la oración es un ejercicio de oratoria. Saben que yo he observado eso con mucha preocupación. Un día entré a una iglesia, me invitaron a hablar de la oración, era un día feriado, y estaban los hermanos allí haciendo, bueno, estaban ayunando y orando. Entonces, en el proceso de orar, lo que ellos llamaban orar, ¿qué era lo que hacían? Bueno, vamos a hacer grupo de 4, de 5, agárrense de las manos. Entonces se agarraron de las manos. Y empezaba, bueno, hermano, empieza a orar usted. Entonces el hermano empezaba a orar y orar y orar y orar. Y llegaba un momento en que uno se daba cuenta que él no sabía más que decir porque como que se le acababa el repertorio. Y entonces le pasaba el testigo a la otra persona, Señor, bla, 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 bla. Y se dan cuenta de lo que estoy diciendo porque no entendemos lo que Cristo dijo aquí. Es decir, cuando a ti te mandan a orar, ora y ya, di lo que tienes que decir. Y no tienes que demorarte diciendo cosas, inventando cosas, porque siempre, escuche bien esto, siempre, y eso tenemos que evitarlo, hay una distancia entre las palabras y la verdad cuando a nosotros nos están controlando. Cuando nos están controlando, entonces tratamos de decir cosas que no creemos, de decir cosas que no hacemos, porque ahora cuando estamos solos en la presencia del Señor, pues no tiene ningún sentido que hagamos eso. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando con Dios. Y sería tonto de parte nuestra que nos pongamos a decirle embustes a Dios, o que tratemos de impresionar a Dios con palabras o con gestos o con cara, porque es que Dios no funciona en esa dimensión. Entonces, cuando Cristo dice, y orando no uses vanas repeticiones, lo que nos está diciendo, no se angustian por el discurso de la oración. No, que yo tengo que adorar primero, que después tengo que brincar, que después tengo que saltar, que después tengo que alabar, que después tengo que pedir. No, 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 no. No se angustie por eso. Usted viene a la presencia del Señor y pídale, no, dígale al Señor lo que usted cree que debe decirle, sin importar lo que la gente está diciendo. No se enganche en una disciplina de oratoria para quedar bien con el grupo. Y si en un momento determinado a usted se le acaba el repertorio de lo que va a decir, no se ponga, no siga hablando palabras vacías y huecas. Eso es lo que Cristo dice. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, Cristo está hablando de que el encuentro con Él, de que la oración sea pública, sea privada, tiene que ser una expresión del corazón, no tiene que ser una expresión elaborada. Fíjense, quizás esto le va a producir risa, pero los niños, como no tienen paradigma y ellos no les importa lo que la gente piense, ¿verdad? Ellos dicen sus cosas como las sienten. El otro día estaba una señora orando con el niño y Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día. Y el niño decía, danos el pan nuestro de cada día, con queso. A un adulto no se le ocurre decir eso. Ahora, ¿por qué? Porque un adulto cuando le pide el pan al Señor no se atreve a decirle que se lo dé con queso, con jamón, con mantequilla. ¿Por qué no? Y si yo quiero un pan con jamón y se lo quiero pedir al Señor con mantequilla, ¿quién se tiene que meter en eso? Bueno, como somos adultos y cuidamos las apariencias, no decimos eso, aunque lo querramos decir. El niño, como no tiene ese problema, dice pan con queso. Si me lo va a dar, me lo da completo, pero con queso y con jamón y tal. Eso nos indica la pureza del corazón de los niños. Pues nosotros tenemos que aprender como los niños. En un documento que me llegó en estos días de un estudio que se está haciendo de las respuestas de los niños, una cosa impresionante. Un niñito de 4 años está viendo al abuelo llorando porque se le murió la esposa, murió la abuela, ¿verdad? Y el abuelo está llorando. Entonces el niñito de 4 años se acerca al patio donde está sentado el abuelo en una silla
y se le sienta en las piernas al abuelo y lo abraza. La mamá le dice, ¿y tú qué le hiciste al abuelo? ¿Qué le dijiste? Que él se calmó tanto después. ¿Sabes lo que le dijo el niño? No, yo simplemente lo ayudé a llorar. Miren qué cosa, ¿no? ¿Cómo un niño puede elaborar un pensamiento tan profundo? Acuérdense que Jesucristo dijo, cuando aquellos querían estar en el VIP, Cristo llamó a un niño y le dijo, ven, esto es un niño, bueno, tienen que hacerse como un niño. O sea, los niños nos enseñan mucho a nosotros acerca de lo que es la sinceridad y la pureza. Nosotros nos reímos de las cosas de los niños, pero yo creo que ellos son los que tienen que reírse de las cosas nuestras, porque ellos son muy sinceros. Y nosotros cuando estamos hablando con Dios, sería muy bueno que nos comportáramos como niños, que le dijéramos al Señor, Señor, mira, yo no tenía ganas de orar, yo lo que tengo es rabia, mi corazón está lleno de odio. ¿Y por qué hay que decirlo? Porque sí, porque hay que sacarlo. Y eso es oración, eso es absolutamente oración. Bien, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten mejor ahora? Les veo la cara así como de preocupado. Bueno, ok. Quiero que tomen en cuenta un detalle bien importante en esta enseñanza. Los discípulos le preguntaron, le pidieron al Señor que los enseñara a orar cuando lo vieron orando. Eso es muy importante. No cuando lo vieron enseñando de la oración, sino cuando lo vieron orando. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa la diferencia que hay entre las palabras y la acción. Eso significa la diferencia que hay entre lo que yo hago y lo que yo soy. Nosotros podemos hablar muy bonito de muchas cosas, pero nosotros escuchamos, y ustedes lo saben muy bien, nosotros escuchamos a mucha gente hablando muy bonito y nosotros sabemos que la vida habla más fuerte que el discurso. Porque tú puedes saber mucho y hablar muy bonito, pero si te comportas distinto a como hablas, no te funciona. Se quedó pegado. Este hombre llamado Jesús, voy a hablar de esto con mucho, creo que nosotros no hemos, y no lo hemos considerado de oración, porque fue el hombre que trató mejor la oración y que explicó más la oración y que tuvo una vida más consistente de oración que cualquier otro personaje bíblico. No lo hemos hecho porque yo creo que tenemos un error conceptual de la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos errores conceptuales de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, tenemos serios problemas. Y ya yo le dije la otra vez que Arcas dice, un teólogo judío cristiano, que una de las mayores causas de sufrimiento del individuo cristiano ocurre por los conceptos equivocados que tenemos de Dios. ¿Por qué nosotros no consideramos a Jesucristo como un hombre de oración? Si tú le dices, por ejemplo, a una persona, bueno, mira, ora como oraba el apóstol Pedro, como oraba Mateo, como oraba Samuel, como oraba Elías, te lo pueden aceptar. Pero si tú le dices, ora como oraba Jesucristo, la gente se niega a aceptar eso, porque no, pero que Jesucristo es Dios. Ajá, y por eso quiere decir que él no tenía que orar. Y ahí hay un error. Porque vamos a estar claros, Jesucristo es Dios. Eso no se puede negar. Esa es una base fundamental de la doctrina cristiana, la divinidad de Jesucristo. Pero la humanidad de Jesucristo también es una doctrina básica de la doctrina cristiana. Cristo fue tan humano como divino. Fue el único ser donde existieron las dos personalidades, la humana y la divina. Eso es un misterio de la teología. Eso se llama técnicamente la unión hipostática, le dicen los teólogos. Es el único ser humano donde cohabitó el hombre y el Dios al mismo tiempo. Sin contradicciones. ¿De qué se trata? Jesucristo se trata, estoy explicando todo esto
para que podamos entender por qué Cristo ora, porque es que si no, no lo entendemos. Es decir, Cristo es Dios y decide unilateralmente venir a la tierra para resolver el problema de la humanidad. O sea, a Cristo no lo estaban echando del cielo. Cristo no nos salvó a nosotros porque lo obligaron. Cristo decide humanarse. Miren lo que es la honestidad inmanente de parte de Dios. Dios pudo haber decidido la salvación de nosotros diciendo, bueno, hago a otro Adán y se acabó. Me olvido del Adán viejo y hacemos otro Adán y comienza el mundo de nuevo. Pudo haberlo hecho porque él es absoluto, pero no lo hizo así. ¿Qué hizo Dios? Una vez que el hombre cae en el pecado, bueno, ya no había remedio, estábamos caídos, no había nada que hacer. La muerte eterna y la muerte física fueron consecuencias del pecado. Y junto con el pecado la enfermedad y la muerte vinieron una cantidad de maldiciones sobre la tierra que todavía están. Y nosotros vivimos en una tierra que está maldita por el pecado. Entonces Cristo decide, el plan de Dios es que, bueno, está bien, ellos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero yo les voy a dar una oportunidad. Esa es la decisión de Dios. Pero Dios es tan santo, absolutamente santo, que esa oportunidad que Él nos da para salvarnos pasa por comprarnos. Es decir, pasa por pagar. Jesucristo decide que va a pagar nuestra salvación. Hermanos queridos, nuestra salvación no es gratis. Y si ustedes creen que es gratis, pregúntenle a Jesucristo. No es gratis. El Señor tuvo que venir, tuvo que vivir como un ser humano. Cuando tenía hambre, comió. Cuando tenía sueño, durmió. Cuando tenía que molestarse por algo, como se molestó en el tiempo, se molestaba. La única diferencia entre Jesucristo y nosotros es que Él nunca pecó. Y al no pecar y al morir sin pecar, se convierte en el segundo Adán. Y por supuesto, muere como un saludo a la bandera, pero la muerte lo devuelve porque no tiene razón para retenerlo. O muerte, yo seré tu muerte. Y por eso es que Cristo nos salva, porque se convierte en el único hombre de carne y hueso en la humanidad que vive y que resiste a la tentación. Entonces Él se convierte en la piedra de la gracia. Y por eso nosotros somos salvos por Jesucristo. Somos salvos por gracia. O sea, no es que merecemos la salvación. Es que Él murió y nos compró. Eso es lo que significa redención. Ahora, ese hombre en su ministerio terrenal no se comportaba como Dios. Jesucristo no reprendió a los demonios, ni salvó, ni sanó a los enfermos, ni multiplicó la comida, ni caminó sobre las aguas como Dios. Eso lo hizo como hombre. Pedro dice, ¿cómo le ungió Dios a Jesucristo? De manera que él se va a mover en un ambiente humano y, repito, cuando tiene que comer, come, ¿verdad? Hay un comentario de un documento no canónico de los primeros siglos de la Iglesia cristiana que cuenta la niñez de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que el Señor, como era un niñito cuando era niño, pues jugaba con pajaritos de barro, como me imagino que jugaban todos los niños, pero los pajaritos de barro de Jesucristo, él los soplaba y salían volando. Una cosita bien romántica, bien bonita. Pero bueno, yo no creo que Cristo vino a volar pajaritos de barro, creo que Cristo vino a hacer cosas más serias que eso. Eso es muy bonito y muy romántico de decirlo. Pero esa es la manera como los seres humanos tratamos de darle cierta espiritualidad a cosas que no tienen que tener espiritualidad. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando tenía que comer, comía. Cuando tenía que dormir, dormía. Y cuando tenía que orar, oraba. Y no oraba como Dios, porque Dios no necesita orar. Cristo, oigan bien, Cristo, la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿se recuerdan? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo.
O sea, siendo Dios, él se comportó como hombre. Y todas las cosas que hacía las hacía en el plano humano. ¿Ok? Y tiene que morir y tiene que orar. Ahora, cuando Jesucristo oraba, nosotros vamos a conseguir en los evangelios algunos detalles. Si ustedes leen, por ejemplo, el evangelio de Marcos, que es el evangelio básico, primero que se escribe, y tiene una cantidad de información que repiten los otros evangelistas, vamos a encontrar algunas cosas interesantes de la vida de Jesucristo. Jesucristo tiene un ministerio exitoso. Jesucristo predica, enseña, sana, libera a los endemoniados. Tiene un ministerio más exitoso que el de ninguna otra persona en la historia de la humanidad. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión sanó a un paralítico, a un leproso, y Cristo le decía a las personas que sanaban, no se lo digas a nadie. Fíjense esa actitud, no se lo digas a nadie. Hoy en día tú ves que hay algunos canales de televisión por ahí donde aparecen y oran por una persona y la persona se sana y hacen un escándalo. Y lo ponen por las redes y lo pasan y lo enfocan. Cristo hacía lo contrario. Cristo le decía, no se lo digas a nadie. Nosotros hacemos un milagrito hoy y oramos por una persona que se le quita un dolor de barriga y queremos ponerlo por todas las redes para que el mundo entero sepa que nosotros tenemos el don de la sanidad, porque queremos tener la gloria. Jesucristo, que era el rey de la gloria, tenía más éxito que todos nosotros juntos y le decía a la gente, no, tranquilo, háblate con el sacerdote en el templo, haga las ofrendas votivas, pero por supuesto nadie le hacía caso a Jesucristo en eso, porque una persona que es leprosa o que es paralítico y tú la sanas milagrosamente, no hay forma de que se calle. Entonces, esa propaganda gratuita, voluntaria, hacía que el ministerio de Jesucristo fuese muy comprometido. De manera que Jesucristo no era un hombre que podía tener una vida pública fácilmente, sino que asomaba la cabeza en cualquier lugar y ahí estaba la gente. Escuchen, por ejemplo, cuando lo del leproso dice que el leproso no, fue contento y se lo dijo a todo el mundo y dice, de manera que ya Jesús no podía andar abiertamente, sino que venían de él de todas partes. Hubo un momento en que él le dice a los discípulos, descansen un poco y vamos a buscar un lugar retirado, dice Marcos, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían tiempo para comer. O sea, les estoy hablando del ministerio de un hombre que es tan famoso que la gente no lo deja ni comer. Porque cuando tú tienes un ministerio y eres exitoso, cuando predicas bien, cuando cantas bien, cuando la gente se convierte porque tú predicas, la gente se sana porque tú oras, la gente es quebrantada porque tú cantas, tienes una unción de Dios, la gente te busca. Ahora, a la gente no le importa de dónde sale esa unción tuya. A la gente lo que le importa es que tú eres exitoso en eso. Y tú tienes que tener cuidado cómo te vas a comportar. Y aquí quiero que se den cuenta de lo que hacía el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor, en una de las dos multiplicaciones de los panes y los peces, se lo voy a leer en Marcos 6, una vez que el Señor hace el milagro y le da de comer, dice que son 5.000, pero realmente eran mucho más porque no contaban a las mujeres y a los niños. O sea, ahí tuvo que haber por lo menos 15.000 personas, por lo menos. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ellos a Bethsaida. Traten de leer con cuidado lo que dice la Biblia. Marcos 6:45. El Señor acaba de hacer un milagro portentoso que los judíos no veían desde la época de Eliseo, multiplicación de la comida. Entonces la gente está muy excitada. Y el Señor dice, enseguida que hizo el milagro, ¿verdad? Hizo a sus discípulos entrar en la barca, estamos hablando del mar de Galilea, el Señor ministraba mucho allí en el lago de Nazaret, y le dice, bueno, adelántense hasta Bethsaida, en la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. ¿Se está dando cuenta de lo que está pasando? Me imagino que es el final del día. El Señor está despidiendo a la multitud muy agradecida por la multiplicación de la comida y le dice a los discípulos, nos vemos después, yo los espero
en la otra orilla, en Bethsaida. Escuchen, versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta? O sea, no se fue a CNN para que le hicieran una entrevista. No lo puso por Twitter, ni por WhatsApp, ni por Instagram. El Señor no hizo una propaganda para que la gente supiera que Él había multiplicado la comida. El Señor dice, y a mí me quebranta eso, o sea, yo no puedo leer eso sin ser quebrantado, dice que se fue al monte a orar. Impresionante. Acaba de hacer un milagro y todo el mundo está impresionado por el milagro, y el Señor como si nada, Él se va a orar. Se va al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, o sea, no llegaron a Bethsaida. Y Él está solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, era cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea, cuando el Señor se aparece, la última palabra que les había dicho, esperen en Bethsaida mientras yo despido a la multitud. Despide a la multitud, se va al monte a orar, y cuando los encuentra está amaneciendo. Lean eso con cuidado para que se den cuenta. Está amaneciendo, cuarta vigilia de la noche. ¿Qué estaba haciendo el Señor entre el momento que despidió a la multitud y cuando amaneció en el mar? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Jesucristo tenía una vida de oración. Ahora, yo quiero que ustedes lean un pasaje y se lo aprendan de memoria. Son 3 versículos nada más. Peguen eso en la nevera, en la peinadora, en la vitrina, en el celular, en la cartera, en la mesa. Apréndanse eso, repítanlo todos los días. Marcos 1, 35 al 37. Marcos 1, 35 al 37. Se los voy a leer con mucho cuidado. Levantándose muy de mañana. ¿Se dan cuenta? No era que estaba bostezando a las 10 de la mañana con el sol caliente, no. Muy de mañana. Está hablando de Jesús. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue ¿a dónde? A un lugar desierto. Y allí oraba. Marcos describe así la vida de oración de Jesús. Dice que, bueno, levantándose muy de mañana, obviamente estaba en su casa, ¿verdad? Porque Cristo vivía en una casa. Cuando es muy oscuro, muy temprano, me imagino, para ponerle una hora, 4 de la mañana, sale de la casa. Quiere orar, pero sale de la casa. ¿Por qué no se queda en la casa? ¿No es más cómodo orar en la casa? Claro, pero para Jesús no es cómodo, porque como era un personaje público que todo el mundo lo buscaba para que le resolviera problemas, la gente estaba rodeando su casa y todo el tiempo donde él estaba. Cuando Jesús ministraba en el mar de Galilea, dice Marcos, y esto es literal, que él se montaba en una pequeña barca para ampliar el auditorio. Dice, porque los que tenían plagas, o sea, enfermedades, por tocarle, le caían encima. Y eso es literal. Las personas que tienen enfermedades querían tocar a Jesucristo, porque acuérdense que eso lo inventó la mujer hemorroísa, eso de tocarlo lo inventó una mujer. La mujer inventa muchas cosas. Entonces, esta mujer hemorroísa que estaba solitaria en la multitud dijo, yo lo voy a tocar. Ella sabía que no podía tocar a Cristo por varias razones. Primero, porque era mujer. No podía tocar a un hombre públicamente. Y mucho menos ella era hemorroísa porque era impura de acuerdo a la ley. Pero ella tenía una angustia, había gastado todo, tenía años en ese plan y dijo, no, yo lo voy a tocar. Olvídate que lo toco y lo toco. Y lo tocó. Dios respetó la fe de ella. Y dice que cuando ella tocó a Jesús, el flujo de su sangre se secó.
Entonces Jesús dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y dice los discípulos, Señor, por favor, estamos aquí que ni siquiera nos podemos mover. Y tú vas a decir que alguien, por supuesto que todo el mundo se está tocando. Y tú dices, no, yo no estoy hablando de eso. Salió virtud de mí. Fíjense el nivel de comunicación de Cristo. Y la mujer se da cuenta de que la descubrieron y se asusta. No, mujer, tranquila, tú fuiste a salvar. Por supuesto, eso se regó. Y Marcos dice que en el mar de Galilea, por tocarle, los que tenían plaga le caían encima. O sea, se reunían alrededor de Cristo y todo el mundo lo quería tocar. Y como no lo podían tocar, obviamente se montaban unos alrededor de otro y algunos le caían encima. Y dice Marcos, y todos los que lo tocaron fueron sanados. Es decir, estamos hablando de ese nivel de unción, ¿verdad? Ahora, ese hombre que se sabe famoso, que se sabe que es un fenómeno, porque Cristo era un fenómeno, evidentemente, se levanta de madrugada y sale de su casa, justamente porque sabe que si lo ven, pues no lo van a ver, y se va a un lugar solitario. Y dice, y allí oraba. Fíjense que la construcción de la oración es bien interesante porque no dice que allí oró, no fue que oró un día, porque amaneció más temprano, amaneció triste, le dolía la barriga, no, oraba. Oraba significa hábito, oró significa accidente. Esa es la diferencia entre la oración de Cristo y la de nosotros. Nosotros oramos por accidente, Cristo oraba por hábito. Nosotros oramos porque tenemos hambre, porque tenemos sueño, porque tenemos trabajo, porque estamos tristes. Pero no venimos a la presencia del Señor a buscar el rostro del Señor sin mostrarle una lista de necesidades, sino que lo que queremos, lo que tenemos es hambre de Él. Siendo muy oscuro y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En griego eso se llama presente continuativo, o sea, es un tiempo verbal que indica que la acción es habitual, no accidental. Y es muy importante que tomemos en cuenta eso. Bueno, y dice el versículo 36, y le buscó Simón. Siempre Simón, siempre Pedro. Como vio que el Señor no estaba y la gente llegó, bueno, dice, una comisión para que buscan a Cristo. ¿Y dónde está? Mira, Mateo, ¿dónde está esto? Yo no sé, yo no lo he visto. Vamos a buscarlo, mire el gentío que está allí. Y se van a buscar a Jesús hasta que lo encuentran. Y lo encuentran por allá metido en un sitio. Y escuchen, cuando lo encuentran, miren lo que le dijeron los discípulos. Todos te buscan. A mí me encanta esa frase. Todos te buscan. Parece que es un elogio, pero hay una frase velada allí, a través de la cual le están diciendo, Señor, pero por favor, ¿qué haces aquí? Allá está la acción, mira, allá está la gente, allá está el poder. ¿Qué haces tú aquí metido? Como quien dice, estás perdiendo el tiempo, allá está la gente, allá están los milagros. El Señor sabe eso. Que ya está la gloria, que ya están los milagros, que ya está la fama. Pero el Señor tiene la oración privada. El Señor tiene la oración íntima en un nivel muy alto y respeta la vida de oración. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí para que ustedes, antes de continuar, hagan sus preguntas, tanto de lo que he dicho hasta ahora, como de alguna cosa que quedó pendiente de la semana pasada. A ver, uno por uno. Uno por uno. No se arremolinen, por favor. Rita, tú tenías una pregunta. ¿Quieres comenzar tú? Ok. Buenas noches, pastor. Primero, ante todo, quería darle las gracias por la enseñanza de la semana pasada, ya que nos llevó. Decide que los va a enseñar a orar y dice el Señor, vosotros pues oraréis así. Fíjense lo que Cristo está diciendo.
Me están pidiendo que los enseñe a orar. Y antes de enseñarlos a orar, técnicamente enseñar a orar, el Señor le dice, no sean como los hipócritas, pasen tiempo conmigo y no se fijen en el discurso. Pero todavía no los ha enseñado a orar. Es decir, todavía el Señor no les ha dado ahí una fórmula de lo que, si enseñar a orar significa que yo sepa qué palabras que voy a decir en la oración y cuáles voy a decir primero y cuáles voy a decir después. Pero déjenme decirle que hay un orden en la oración. Pero una de las deudas morales que tiene la iglesia con la oración es que nosotros no hemos tomado en cuenta el Padre Nuestro. Nunca. El Padre Nuestro forma parte de la liturgia cristiana. Digo, en algunas iglesias, porque en otras ni siquiera eso. ¿Por qué digo que forma parte de la liturgia? Bueno, porque en algunas iglesias repetimos el Padre Nuestro. Pero eso, Padre Nuestro, eso se puede repetir en 10 segundos. Padre Nuestro que está en la mano, amén, ya. ¿Y qué dijiste? Bueno, el Padre Nuestro, ya repetido. ¿Y eso qué es? Ah, bueno. Nada más y nada menos. Lo que Jesucristo recomendó. Vosotros, pues, oraréis así. ¿Qué ha pasado con eso? Que la iglesia ha orado de todas maneras, menos así. El Padre Nuestro es una estructura desconocida para la iglesia. El Padre Nuestro, lo más que ha llegado a ser es un rezo. Digo, en el mundo protestante, en el mundo católico, hay un poquito más de respeto porque la gente ya lo repite, pero igual lo repite por repetir. Pero Cristo dijo que nosotros oráramos así y nosotros no le hemos hecho caso. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro no es simplemente un grupo de palabras que van primero, unas primero que otras. No, es mucho más serio que eso. Claro que hay eso en el Padre Nuestro. Pero yo quiero mencionarle, y no, obviamente no lo vamos a explicar hoy, pero mencionarles para que tengan una idea de la estructura del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, más que una oración, es un mapa para orar. Es decir, es una estructura para orar. El Padre Nuestro contiene los elementos que deben estar en una oración privada. Y están en un orden increíble. Cuando usted los observa, déjeme decirle algo. Los evangélicos tenemos un problema con la lectura de la Biblia. Creo que les mencioné eso la semana pasada. Y el problema básico que nosotros tenemos con la lectura de la Biblia es que no tenemos solución de continuidad. Nosotros leemos un poquito de Marco, un poquito de Jeremías, un poquito de Hechos, un poquito de Corintios, un poquito de Apocalipsis, y nos volvemos un rollo. Pero cuando usted lee, por ejemplo, usted se pone a leer el Evangelio de Marcos en un día, usted lo puede leer. Romano usted lo puede leer en 2 horas. Romano, por ejemplo. El Evangelio de Mateo usted lo puede leer en 3 horas, tranquilo. Pero no estudiando, no, sino leyendo, para tener una mirada panorámica. Esa mirada panorámica nos va a permitir descubrir muchas cosas que no sabemos y que confundimos un hecho con otro. Por eso no le hemos hecho caso al Padre Nuestro. Les voy a mencionar los 10 elementos que tiene el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 10 palabras, 10 expresiones que son muy distintas una de la otra. Repito, no la voy a explicar, lo vamos a hacer la semana que viene. Pero lo primero que aparece en el Padre Nuestro es la palabra Padre. Y eso en una oración era totalmente extraño para la cultura judía. Los judíos no mencionaban el nombre de Dios. Y déjenme decirle que la palabra Padre que aparece en el Padre Nuestro no es la palabra Padre como lo usamos en español castizo. Es la palabra Padre utilizada en el español popular, papi, que en arameo es Abba. Impresionante, porque Cristo nos está diciendo aquí, cuando vengan a la presencia de Dios, empiecen tratando a Dios como si fuera su papá. Y eso no era cultura judía. Eso lo inventa Jesucristo. El judaísmo era muy rígido. Y por esa rigidez, escuchen bien, por esa rigidez religiosa, no devocional, la humanidad no sabe y no lo sabrá cómo era el sonido original del nombre de Dios. Que por cierto no es Jehová, ni es Yahweh, ni nada de eso.
Eso es un invento de los masoretas para que pudiéramos mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué perdimos el nombre, el sonido del nombre original de Dios? Porque los líderes pensaban que Dios se ofendía si mencionábamos. Eso fue un invento de ellos, porque Dios nunca se ha ofendido por eso, ni nunca dijo eso. Pero ellos se inventaron que no podían mencionar el nombre de Dios, tenían que bañarse cuando iban a escribir, una cantidad de cosas religiosas. Y bueno, de tanto no pronunciarlo, como en el hebreo no se escriben las vocales, solamente se pronuncian, nos quedaron nada más para la historia las 4 consonantes, que es lo que se llama el tetragramatón. Y eso no hay forma de pronunciarlo, porque usted no puede pronunciar consonantes sin vocales en ningún idioma. Entonces los hebreos se inventaron unas vocales para escribirlas de manera, unos signos que se consideran vocales, para que nosotros podamos pronunciar el hebreo, y son 19 vocales. Nadie sabe cuáles eran las vocales del nombre de Dios. Los masoretas usaron las vocales de Adonai, y por eso aparece Yahweh o Jehová. Yo un día estaba predicando en una iglesia que me invitaron, unos discípulos me invitaron, y como yo estoy acostumbrado a decir Jehová, dije Jehová varias veces, y me dijeron mis discípulos, pastor, claro, cuando ellos dicen Yahweh ahí, y cuando yo me acordaba decía Yahweh por respeto, ¿verdad? Porque para no hacerle, si ellos son felices oyendo Yahweh, pues está bien, y yo le digo Yahweh. Entonces, claro, pero como tengo la costumbre de decir Jehová, sí me salía el Jehová. Y los dije, pastor, mire, que dijo 15 veces Jehová. Le dije, mire, no se angustien por eso, porque no es Jehová ni es Yahweh, ni nadie sabe cómo es, así que olvídense de eso. En el cielo vamos a saber cuál es el nombre original, así que no se den mala vida por eso. ¿Se da cuenta? Una palabra que la gente pronuncia y que la gente está discutiendo hoy en día. No, mire, el Señor dijo, yo quiero que llamen a Dios papá. Es lo que está diciendo Cristo. Cuando tú te acerques a la oración, deja el miedo, no estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ese Rey de Reyes y Señor de Señores es nada más y nada menos que tu papá. No le tengas miedo a Dios. El primer mensaje del Padre nuestro es, no le tengas miedo a Dios. Dios no quiere, Dios es el Todopoderoso, pero no está interesado en que tú le tengas miedo, y mucho menos que lo manifiestes con una palabra. Bueno, eso lo explicaremos la semana que viene. La otra palabra, entonces, es una palabra muy compleja, porque es la palabra nuestra. Resulta que ese Dios que es maravilloso, que me quiere, que me ama, no es mi papá, porque lo tengo en condominio. Es papá de mucha gente, y es papá de gente que a mí no me gusta. Es decir, a mí no me gustaría que Dios fuera papá de alguna gente que a mí me cae mal, pero el problema es que Dios es papá de los que me caen bien y de los que me caen mal, porque Dios es papá de todo el mundo. Y desde el punto, no estoy diciendo que todos somos hijos de Dios, estoy diciendo que Dios es papá de todo el mundo, que es distinto. O sea, el fariseo vino a orar y Dios dijo, no, es pura bulla. Pero el publicano vino a orar y Dios dijo, este salió justificado. O sea, todo el que se acerca a Dios con sinceridad, independientemente de que esté bien con Dios, puede encontrarse con el papá. Ahora, ese papá hay que compartirlo, porque no puedo tener una relación directa con el papá si mi relación horizontal está rota. Por eso Cristo dice, si traes a tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes un problema con tu prójimo, que dice, deja allí tu ofrenda y reconcíliate con tu prójimo. O sea, arregla tu problema con los hermanos. Ah, no, pero yo y el Señor y el Señor. No, yo y el Señor no. Yo tengo que considerar a mi hermano para poder tener una... Por eso habla de Padre Nuestro, no habla de Padre Mío. Después habla de que estás en los cielos, esa es otra historia. Nosotros tenemos ni idea de lo que es el cielo, y las ideas que tenemos del cielo son ideas humanas. Por ejemplo, yo he escuchado varias veces que dicen desde los púlpitos, no sé de dónde sacaron eso, en el cielo vamos a estar 24 horas cantando. Mire, hermano, si a mí me dicen eso, que la verdad que no me anima mucho eso. Pero es que tenemos tan poca imaginación de lo que es el cielo, que no tenemos idea, porque la Biblia no habla mucho del cielo. Pero yo lo que sí te puedo decir es, para que tengas una idea, en el cielo no hay enfermos, hermano. En el cielo no hay cáncer. En el cielo no hay paralítico. En el cielo no hay ciego.
En el cielo no hay loco. En el cielo no hay odio. En el cielo no hay pecado. O sea, trate de imaginarse la vida del cielo sin el pecado. Y usted puede imaginarlo. Tiene que ser algo sumamente glorioso. Bueno, el Señor nos mandó a que pensáramos en el cielo. Después hablamos del cielo. Santificado, porque hablábamos de la santidad, y esa es otra historia. Hablar de la santidad. Venga tu reino, o sea, venga el gobierno de Dios a mi vida. Hágase tu voluntad, hermano querido. La crisis del cristianismo es que queremos obligar a Dios a que haga lo que nosotros queramos. Y por eso es que muchísimas de nuestras oraciones no son contestadas como queremos, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. El Cristo en el Getsemaní le dijo al Señor: pasa de mí esta copa, si es posible, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, el pan nuestro de cada día, o sea, es lo más fácil porque todos nos gusta pedir. Perdona nuestras deudas, hablando del perdón, una de las doctrinas más difíciles de la vida cristiana. Líbranos en la tentación, otra historia, otra teología, que es la tentación, y líbranos del maligno. Fíjense que cada uno de estos 10 aspectos son elementos, escuche bien, el Padre Nuestro es nada más y nada menos que una revisión de la vida. Y cuando usted aprende a orar en comunión con Dios, con la estructura del Padre Nuestro que inventó Jesucristo, entonces usted entra en una dimensión de relaciones diferente con el Señor. Bueno, no digo más, Pastor Gracias, pastor. Fasolino, y si alguno tiene alguna pregunta. Sí, tengo, Esther tiene una pregunta y después Melissa tuvo que salir, pero me dejó una adelante. pregunta. Bueno,